Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso en este lunes, último lunes de vacaciones para los que estamos disfrutando de un periodo vacacional. Maestro Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Margarita, muy buen día a nuestro auditorio, buen día ya a la gente de BWAT, de producción, y efectivamente comenzando con la semana de Pascua, la llamada semana de Pascua, donde todavía pues un gran sector sobre todo de estudiantes, siguen estando de vacaciones, evidentemente el magisterio y quienes trabajamos en la docencia, todavía tenemos oportunidad de disfrutar de unos cuantos días más de descanso antes de la reincorporación a las aulas. Esperemos que sea ya a las aulas, porque nos habíamos quedado antes de las vacaciones y debido a toda la problemática de movilidad, nos habíamos quedado en un formato de clases a distancia. Ha pasado ya pues prácticamente un mes de esto. Esperemos que el siguiente lunes ya podamos estar de lleno en las aulas, Margarita. Ojalá que así sea, porque es necesario que estemos por allá, es necesario el contacto humano y no el de las computadoras, ¿no? O no el de las pantallas. Pero bueno, sí, ojalá que ya estemos de regreso en la siguiente semana. Sí, claro. Y claro, bueno, claro. Continuando con el tema, maestro Mar, nos habíamos quedado en que tú decías que ojalá y pudiera existir como una especie de tabulador al cual todos tuviéramos acceso para el pago de pensión alimenticia, pero desafortunadamente no es así. Tú bien lo decías en el programa pasado, tus comentarios iban en relación a esta desigualdad que también existe en lo que tiene que ver con el trabajo y el pago del salario, ¿no? Y fíjate que haciendo pues así como una reflexión, como lo decíamos en el programa pasado, esto que tiene que ver con los alimentos, hay una propuesta por parte del Senado, maestro Mar, en donde el Senado está proponiendo que se haga un registro nacional de los deudores alimentarios. Y entonces dicen, vamos a hacer un registro nacional. No hacen otra cosa lo que deben de hacer, pero bueno, están pensando en un registro nacional de deudores alimentarios. Y entonces dicen, vamos a hacer un registro nacional de deudores alimentarios. ¿Para qué? Para que el deudor alimentario, como su nombre lo dice, deudor es aquel que no paga pensión alimenticia, no teniendo la obligación, no lo hace. Dice, y entonces cuando tú estés dentro del registro como deudor alimentario, dentro de las sanciones que te vamos a poner, una de ellas será el que no puedas salir de la República Mexicana. Es decir, no vas a tener derecho a que se te otorgue un pasaporte o una visa, ¿sí? Eso es una de las sanciones de las propuestas que yo escuché. Otra de las propuestas es que tú como deudor alimentario, estando dentro de este padrón, no puedas adquirir una casa, ¿sí? Esa es otra. Y otra de las que escuché es, si eres deudor alimentario, que no puedas contraer nuevas nupcias. Obviamente en el entendido de que ya estás divorciado, ¿verdad? O ya no estás en concubinato con una persona y vas con otra persona nueva. Si ahora tienes que llevar tu constancia que no estás dentro del padrón para que puedas hacer varias cosas. Perdón, pero a mí se me hace que esto es, y no es que yo defienda a los deudores alimentarios, ni mucho menos, pero me parece violatorio de garantías constitucionales, ¿no? El que tú no te puedas desplazar a otro país porque tienes necesidad de ir por cuestiones de vacaciones o de trabajo y etcétera, etcétera, por ser deudor alimentario. Entonces, ahí está la propuesta, creo que hay otras sanciones, pero lo que yo pensaba cuando escuchaba a la exministra que está ahí ahora senadora, y a otras mujeres que hablaban de estos, mujeres senadoras, me preguntaba yo, ¿y por qué no han pensado en un salario digno, por ejemplo? ¿No? O sea, resulta que si eres deudor alimentario,
y hacemos leña del árbol caído y todo. Pero, o sea, ¿has analizado qué posibilidad tiene ese sujeto de cumplir realmente con una pensión alimenticia si no tiene un salario digno? Y ya no contemos de salario, si no tiene un trabajo digno. Entonces, a mí me parece que vamos dando como saltos como de canguro, o sea, vamos del 1 al 10 y luego nos queremos regresar, ¿no? Entonces, a mí me parece que en esta propuesta, maestro Omar, que todavía no sabemos qué va a pasar porque es una propuesta que se está iniciando en el Senado, cuál sea el fin de esta propuesta, si se apruebe por parte de los diputados o no se apruebe, y luego cuando pasa al gobierno federal a ver si lo aprueba o no lo aprueba, pero me parece que ya con estas pequeñas pruebas que yo les estoy diciendo, ya está tildado de inconstitucionalidad. Pues vaya debate, ¿eh? Vaya debate, vaya polémica. Estoy de acuerdo a medias con lo que estás planteando. Ajá. Insisto, sí me parece que es una propuesta sin lugar a dudas polémica, pero creo que no podemos dejar de observarla como algo aislado. Es decir, la propuesta evidentemente tendrá sus antecedentes. El programa pasado yo hablaba un poco acerca de lo que históricamente ha representado para el desarrollo de nuestra sociedad mexicana el hecho de ser calificada como una sociedad con un ejercicio de paternidades irresponsables. Que sabemos que así lo ha sido. ¿Cuántas madres solteras no tienen que vérselas muy difícil y muy complicado para sacar adelante a sus hijos? ¿Cuántos padres, y aquí hablo exclusivamente de los varones, cuántos hombres no se hacen de la vista gorda cuando tienen que sacar la cara? Y esto implica evidentemente sacar la cartera para hacerse cargo de las necesidades de sus hijos y de sus hijas. Eso por una parte. Por otro lado, pues también comentar y desprendiéndome un poco de esta, digamos, mirada inquisidora sobre los varones, sobre los hombres, no perder de vista también que tenemos esta figura del bien superior de los niños y de las niñas. Claro, por supuesto. Que ahora colocan ante todo y de manera preponderante el bien de los niños y de las niñas. Es como un bien supremo que tiene que ponderarse desde un punto de vista jurídico, esto independientemente de a quién le toque pagar la pensión. Claro. Si es papá o es mamá. Entonces eso creo que también es un elemento importante. No perder de vista, Margarita, también que pues en el Código Penal todavía tenemos un delito de incumplimiento a las obligaciones de asistencia familiar. Es decir, un asunto que se castiga con cárcel. Así es. Y que también podría ser objeto de un debate bastante prolongado. ¿Es justo? ¿No es justo? Conozco muchos casos de tanto de hombres como de mujeres que renuncian a sus empleos para no pagar pensión. Correcto. Entonces, de pronto, cuando viene esta iniciativa a la que tú te estás refiriendo, pues claro, levanta ámpulas y puede ser, insisto, polémica, pero cuando te pones a analizar el caso por caso, cuando empiezas a explorar todas estas variables que no las he agotado ni mucho menos, pues es cuando sí te preguntas, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer desde un punto de vista institucional para que nos hagamos cargo de lo que nos toca? Así es. Y concuerdo contigo, por supuesto, que en la medida que en este país no gocemos de un trabajo digno, de salarios dignos, de prestaciones de ley, mientras no tengamos una educación sexual que permita tomar decisiones con toda la conciencia
que ello Correcto. implica, mientras sigamos entrando a debates más morales que buscar soluciones óptimas para el tipo de sociedad que tenemos actualmente, pues creo que vamos a seguir dando patadas de ahogado, ¿no? Así es. Eh, Fíjate que, perdón que te interrumpa, tú tocaste un tema muy delicado, maestro Mar, pero antes de hacer mi comentario, yo quiero decirte que desde mi corazón o desde mis sentimientos como mujer, es muy triste el por qué tenemos que demandar o obligar al que tiene, valga la redundancia, la obligación de dar alimentos, ¿por qué lo tengo que exigir a través de los tribunales, no? Porque la cuestión de alimentos es una cuestión moral, no es una cuestión legal. ¿La hemos convertido en legal? Pues porque los que están obligados, como tú bien decías, sea hombre o sea mujer, porque también las mujeres tenemos obligación en algún momento de dar pensión alimenticia, ya hablaremos de algún supuesto. ¿Por qué tenemos que obligar, no? O sea, yo me hago responsable porque son mis hijos y porque lo necesitan o lo requieren y todo, pero desafortunadamente se dan los pleitos entre los padres en donde nos llevamos a los hijos, pues los arrastramos, ¿no? En este pleito, cuando los hijos no tendrían por qué meterse, por qué involucrarse en los pleitos de los padres. Entonces es muy triste el que tengamos que exigir una pensión alimenticia, ¿no? Punto número uno. Punto número dos. Te decía yo, tocaste un tema muy, muy delicado que todavía sigue siendo en muchas familias un tabú y un tema que no se habla, que es la educación sexual. Y que esto nos lleva a muchas cosas de que muchas niñas se embaracen antes de tiempo, estando en la universidad, estando en la preparatoria, no sepan qué hacer y entonces vienen hijos al mundo en parejas que no estaban preparadas todavía para tener pues, hijos o que son jóvenes que todavía están estudiando, están en plena adolescencia o entrando a la juventud, qué sé yo, muchas cosas. Pero los padres todavía, Omar, de verdad en muchas casas sigue siendo un tabú el hablar de educación sexual. A mí me ha tocado, como tú dices, platicar con los alumnos y dicen, no, es que en la casa no se habla de educación sexual. ¿Por qué? Porque piensan los papás que si se habla de educación sexual es darles ideas a los chamacos, ¿no? De decir, a ver, hijo, hija, aquí están estos métodos para que tú no embaraces a tu novia o para que tú no te embaraces, hija, ¿no? Aquí hay esta metodología, hay esto, no sé, muchas cosas. Entonces, cuando yo lo platico mucho con los alumnos, hubo hace algunos años, tú lo recordarás, que se propuso que en las escuelas primarias se empezara a hablar con los niños sobre educación sexual. Y los primeros que se opusieron fueron los papás. Dijeron, no, ¿cómo les van a hablar a mis hijos de educación sexual en la escuela primaria? O sea, sí, sí que claro. sacrilegio. Bueno, debo decirte, porque yo fui una de las víctimas que tuvieron que salir de ese sistema, no solo Ajá, los padres de familia se opusieron, también las sí, autoridades se sí, opusieron firmemente y bueno, pues evidentemente eh, habíamos quienes estábamos en contra de esa negativa y bueno, pues nos costó el empleo, ¿no? Entre otras cosas. Pero ajá, cierto, es un elemento que se suma y que finalmente nos ayuda a construir argumentos para comprender por qué de repente pues tenemos un tipo de sociedad que no asume responsabilidades al 100% cuando se trata de hablar de esquemas de maternidad, esquemas de paternidad y de las instituciones a las que nos hemos venido refiriendo. El tema de los hijos y de las hijas ni siquiera tendría que ser objeto de discusión. así es correcto. Una sociedad madura, en un tipo de relación entre dos personas con madurez, con sensatez, los hijos no tendrían que ser objeto de discusión. Los hijos están ahí y finalmente si una relación no funciona,
pues bueno, que cada quien asuma lo que le toca en beneficio de los hijos que en común se decidió o no tener, pero que están acá. Y creo que es lo que tendríamos que buscar, que nuestros hijos y nuestras hijas sean felices en primera instancia y Claro. poder dotar y proveer lo que esté a nuestro alcance para que eso suceda. Claro, y lo que tú decías aquí, bueno, depende mucho también de la buena educación que demos a nuestros hijos, ¿no? Es decir, qué educación les estamos dando, qué ejemplo les estamos mandando también a los niños, porque lo que vivimos en casa, pues los niños lo ven y lo reproducen, ¿no? Si en casa hay violencia, seguramente que los niños en algún momento de sus vidas serán, hombres o mujeres violentos, ¿no? Muchas veces lo tenemos desde la primaria como los niños en el kinder o en la primaria son niños violentos. Entonces, esto tiene que ver con educación, el hablar con los hijos y decirle el día que tú seas grande y tengas hijos o tengas una familia, pues también vas a tener una obligación con esa familia, ¿no? De proveer alimentos, de proveer vestido, de proveer casa y todo. Pero me parece que son temas que difícilmente hablamos en la casa, maestro Omar. Estamos muy involucrados en otras cosas, no sé si sean más o menos importantes, pero estos temas que me parecen importantes para la educación de los hijos difícilmente se hablan en casa, ¿no? Claro. Porque, no sé, porque no hay preparación, porque no hay interés o incluso porque no hay tiempo, ¿no? En alguna ocasión estaba yo en una reunión donde eran puras mujeres y todo, y empezaron a tocar el tema sobre la educación de los hijos. Y entonces, una de ellas decía, no, es que yo no tengo tiempo para estar ahí con los hijos, ¿no? Y dices, bueno, no es que estés un tiempo de cantidad, es un tiempo de calidad. O sea, si vas a estar con tu hijo media hora o una hora, porque el resto del día tienes que ir a trabajar, tienes que ir a la oficina, tienes que salir a tu trabajo, etcétera. Pero el tiempo que le dediques a tu hijo que sea un tiempo de calidad, no de cantidad, ¿no? Porque hoy, desafortunadamente, justo por lo que estamos hablando, de que no hay un trabajo que tenga una buena remuneración, porque no hay trabajos para muchas gentes y tienen que salir a ver qué consiguen el día al día, pues no hay tiempo y nuestros hijos hoy crecen con el abuelo, con el tío, con la vecina o con la persona que se encarga de cuidarlos, que les pagamos para que los cuiden, y pues no sabemos qué les estén enseñando a nuestros niños, ¿no? O la otra es que llega el niño a la escuela y los niños de la escuela tienen otras ideas, tienen otra educación, y pues el niño ve qué hay con los compañeritos de la escuela, ¿no? Es que mi compañerito hace esto, y no tenemos tiempo para decirle, mira hijo, mira hija, esto no se debe de hacer, aunque tu compañero de escuela lo haga. Claro, y fíjate que regresando a una cuestión quizá de mayor tecnicismo, toda, todo el abordaje de este tema, Margarita, me despierta muchas interrogantes, eh, y que sería muy bueno quizá más adelante buscar a alguien que esté especializado y actualizado en el tema del derecho civil, derecho familiar, porque pienso en preguntas muy puntuales. ¿Hasta qué momento se debe de realizar el pago de pensión, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando al interior de una familia que decide separarse en el esquema del matrimonio, del concubinato? ¿Qué pasa cuando hay un hijo con una discapacidad, por ejemplo, una discapacidad permanente? Porque uno pensaría, bueno, la pensión se le va a otorgar al hijo hasta que adquiera la mayoría de edad. Sí, pero si ese hijo presenta algún tipo de discapacidad Claro. que lo inhabilita para poder valerse por sí mismo, ¿qué ocurre? Este porcentaje que marca la ley puede aumentar en alguna medida, se paga el mismo porcentaje por cada número de hijos o es solamente el porcentaje total del ingreso de papá o de mamá. En fin, como que hay muchas preguntas que ya pensando en el caso por caso,
Así es. Sería bien interesante poder discutir, porque, pues bueno, las y los abogados pues tienen un manejo óptimo de este tipo de consideraciones y siempre tienen una respuesta atinada dependiendo del caso. Sí, sí, es correcto, es correcto. Y bueno, aquí lo ideal sería, maestro Omar, para ir cerrando ya este programa. No podemos cerrar el tema porque todavía nos falta mucho por analizar en cuanto a pensiones alimentaria. Tú tocaste un tema también muy delicado, que es el de qué pasa con los niños que tienen alguna incapacidad o alguna discapacidad. Esto es bien importante porque entonces, ¿qué va a pasar con la pensión alimenticia? Y más si se tienen más acreedores alimentarios, ¿no? Entonces, muchas veces el trabajo pues no da para esto, las instituciones de salud pues vas y no te ayudan más que a veces en lo básico, aunque se diga que tenemos un sistema de salud gratuito, que esto no es verdad, porque vamos a las diferentes instituciones y no hay medicamentos, o no te atienden hoy hasta dentro de 5 meses, qué sé yo, son muchas cosas, ¿no? Entonces es tema delicado, pero sí es importante que también, ojalá que la gente pensara en esto. Yo siempre, desde siempre, yo creo que desde la universidad y todo, he creído que también tenemos que tener un buen programa de planificación familiar. Esto también, ¿sí? Que no lo hay, maestro. De repente vamos nosotros que al centro de salud o a diferentes instituciones y nos hablan ahí un poquito y nos dicen, miren esto y esto, pero hasta ahí se acabó. No tenemos un programa que realmente esté funcionando de manera continua para tener una planificación familiar, ¿no? Digo, a lo mejor no tan extremistas como se tienen en algunos países en donde solamente puedes tener un hijo. A lo mejor tendría que ser el caso de México, no lo sé, pero pues habría que trabajarlo, ¿no? Porque también sería mal visto que de entrada el gobierno impusiera una cuestión como esta y obviamente pues que la gente no lo va a aceptar de esa manera. Pero bueno, seguiremos hablando de este tema, maestro Omar. Desafortunadamente siempre en radio, en televisión, el tiempo se va volando y bueno, pues ya es momento en que nos vayamos despidiendo de las personas que nos hicieron favor de seguirnos en estos 2 lunes que estuvimos de vacaciones. Ya para el siguiente lunes estaremos aquí en vivo y a todo color transmitiendo desde TV WAC. Por lo pronto quiero agradecerles a los chicos que están en controles, en radio y en televisión. Muchísimas gracias, maestro Omar. Muchas gracias, Margarita. Gracias a quienes nos escucharon. Y bueno, disfruten estos últimos días de vacaciones. Así es. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.